Buenas noches, tutora y compañeros. Para este trabajo escogí el estudiante 2, que es radiografía de senos paranasales, proyecciones estándar adicionales. En estas proyecciones se utilizan tres: proyección occipitofrontal o Cadwell, la proyección lateral y la proyección de Waters. Estas tres proyecciones nos sirven para detectar sinusitis, malformaciones en los senos paranasales o para una intervención previa que se realiza la toma de estas proyecciones. ¿Cómo se realiza el procedimiento? El procedimiento es relativamente sencillo y rápido. El paciente se posiciona de acuerdo con la proyección deseada a la máquina de rayos X y se toman las imágenes necesarias. La exposición a la radiación es mínima, pero es importante que el paciente siga las instrucciones para asegurar la calidad de la imagen y reducir la necesidad de repeticiones. ¿Cuándo se recomienda una radiografía de senos paranasales en tres proyecciones? Cuando se sospecha problemas sinusales o en cuanto se necesita una evaluación detallada de la anatomía de los senos paranasales para diagnosticar y tratar diversas condiciones médicas. La proyección de Cadwell, el objetivo es obtener una radiografía postero-anterior que muestre los detalles de los senos frontales y etmoidales. Se toma con buque mural. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente, biestación. Posición de la región anatómica, nariz y frente apoyadas contra el buque mural. La línea orbitomeatal debe formar 0 grados con el buque. La distancia foco-película es de 15 metros. La angulación es de 15 grados cráneo-caudal. El centraje en la línea etmosagital, 5 centímetros por encima de la pertuberancia externa del occipital. La colimación inferior debe ser de un dedo por debajo de la base del cráneo superior a nivel de la calota derecha e izquierda, a nivel de la región anatómica. La técnica aproximada es de 62 kilovoltajes y 32 miliamperaje. En la indicación del paciente no se mueva. En la proyección de senos paranasales de Waters se toma con Buki. El tamaño del chasis también es de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente, biestación. La posición anatómica del paciente, nariz y mandíbula apoyadas contra el Buki mural. La línea orbitomeatal debe formar unos 35 grados con Buki. La distancia foco-película es de 1 metro. La angulación es de 0 grados. El centraje en la línea medio sagital a nivel de la protuberancia externa occipital. La colimación inferior a un dedo por debajo de la base del cráneo y superior a nivel de la región anatómica del paciente. La técnica aproximada, 62 kilovoltajes, 32 miliamperaje. La indicación del paciente, no se mueva. En la proyección lateral de senos paranasales también se toma con buquimural. El tamaño, chasis y orientaciones de también 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente es biestación. Posición anatómica del paciente, lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buquimural, de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. La distancia foco película es de 1 metro. La angulación es de 0 grados. La colimación inferior por debajo de la mandíbula, superior por encima de los senos frontales, y la técnica aproximada es de 60 kilovoltajes, 32 miliamperajes. La indicación del paciente, no se mueva. Estas son las tres proyecciones de senos paranasales escogidas del estudiante número 2 en el tema de la actividad número 4. Muchas gracias. Apreciada tutora, compañeras y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Julian Edilson Jaime Vega, estudiante de la UNAD en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En la tarea de radiología, pues nos han dejado unas links o pautas, ¿sí?, para realizar. Y a mí me correspondió en ese orden de ideas la radiografía de las órbitas, ¿sí?,
proyecciones estándar y adicionales. Entonces vamos a empezar, ¿sí? En la proyección postero-anterior occipitofrontal de órbita, ¿sí? Pues hablamos de la ubicación del paciente. El paciente se coloca en bipedestación o de pie o en decúbito prono, en la frente y en la nariz apoyada sobre la mesa o el detector. La línea órbito-mentol debe estar perpendicular al plano del detector. Los kiliamperaje, miliamperaje y tiempo de exposición, pues los observamos aquí. La incidencia del rayo central entra perpendicular al plano del detector dirigido al centro de las órbitas, usualmente al nivel de la glabela. El tamaño del chasis lo encontramos de 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante, pues se observa una proyección frontal simétrica en ambas órbitas, con los márgenes orbitarios visibles y centrados. Los senos frontales se visualizan parcialmente, ¿sí? Simetría en las órbitas, aquí lo podemos observar. No hay ninguna distorsión y no se observan anomalías como tal. Y pues también se observa una adecuada penetración de tejidos óseos, pues ausencia de artefactos, o sea, no hay algún objeto como tal. Continuamos en la proyección lateral de órbitas. El paciente en esta pues se coloca en bipedestación o en decúbito lateral con el lado del interés en contacto con el detector, ¿sí? La línea interorbitaria se debe estar perpendicular al detector y la línea medio sagital paralela a este. ¿Sí? Entonces, al igual manera, encontramos los tiempos de exposición, kiliamperaje, miliamperaje, los observamos aquí. Y la incidencia del rayo central, esto es perpendicular al plano del detector, dirigido a 2 centímetros por detrás del canto externo del ojo, ¿sí? Aquí lo observamos, al centro de la órbita. El tamaño del chasis es de 18 por 24. La imagen resultante, como la podemos observar, pues muestra una imagen lateral clara de la órbita con superposición de estructura ósea como el techo orbital y la ala mayor del esfenoides. Los criterios de la evaluación: superposición precisa de ambos techos orbitarios, nítida visualización del control orbital, inclusión completa de la órbita en el campo, buena diferenciación ósea y los tejidos blandos. Proyección Waters modificada, occipitomental modificada, proyecciones adicionales. Esta proyección es una opción que da muchas veces el tecnólogo para facilitarle el trabajo, ya sea al ortopedista o al médico que la solicita. El paciente pues se apoya el mentón, la posición del paciente, el paciente apoya el mentón y la nariz sobre el detector en la línea orbitomental, formado un ángulo de aproximadamente 50 grados, ¿sí? Al plano detector, es decir, una leve inclinación. Nuevamente aquí hablamos del kiliamperaje, miliamperaje, tiempo de exposición, incidencia de rayo central va dirigido perpendicular al plano detector, centrado en el punto medio entre ambas órbitas, ¿sí? Entonces hablamos de esta parte. El chasis es de 24 por 30 y la imagen resultante pues permite visualizar el piso de la órbita y el borde infraorbitario sin superexposición del hueso cigomático, ¿sí? Criterios de la evaluación: la visualización clara del piso orbital, visualización sin superexposición de los arcos cigomáticos y una buena penetración ósea y contraste de tejidos blandos. Bueno, y aquí están las referencias de donde saqué pues la información para darle respuestas o finalidad al trabajo realizado. Esto es todo de mi parte, a una pequeña exposición. Espero pues haber sido un poco claro. Muchas gracias, apreciada tutora, bendecida tarde.
Buen día para todos. Mi nombre es Paula Pérez, estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, cuarto semestre. Mi tema a presentar es radiografía de oídos en proyección estándar y adicionales. Con este trabajo se quería dar a conocer y explicar todo lo que constituye dentro de las radiografías de oídos, basándonos principalmente en proyecciones que se van a mencionar, abordando cada elemento utilizado tanto en el paciente como dentro de la sala de rayos X, permitiéndonos así evaluar más a fondo el por qué se está realizando cada proyección y con qué fin. En la radiografía de oídos tenemos proyecciones como la proyección de Schuller. En esta proyección se apoya el lado de la radiografía con el pabellón de la oreja doblado hacia adelante, dejando el conducto auditivo externo 1 centímetro sobre el centro del chasis, como podemos ver aquí en la siguiente imagen. En la posición del paciente es decúbito ventral apoyando la cara de lado. En esta radiografía se utilizan entre 70 y 85 kilovatios y de 20 a 40 miliamperios. La distancia del foco película con el paciente es de 90 a 100 centímetros y se utiliza un chasis de 18 por 24, el cual se ubicará a lo largo. El rayo angulado para esta radiografía es de 30 grados del cráneo caudal. Incide en el hueso temporal del lado no afectado, a 6 centímetros por arriba del conducto auditivo externo, sobresaliendo el conducto que está en contacto con la mesa. En esta proyección, como criterio de evaluación, se dice que en esta proyección se evidencia el grado de neumatización y distribución de las celdillas masoideas. Además, el estado de la zona trabecular proyectándose del CAE por debajo del externo y en borde petroso. Observa la lámina sinusal como una línea vertical, radiodensa, se cruzan las celdillas mastoideas, la lámina dural superior formada por el borde superior de la base de la pirámide. Se usa una lámina sinusal formando el ángulo de Zitelli y durante esta proyección se puede observar el CAI superior, el ático, además la parte del yunque y el martillo. También tenemos la proyección de Mayer. El paciente apoya la cabeza en posición vertical ajustando la barbilla con la línea infraorbitomeatal, perpendicular a la película, girando la cabeza a 45 grados hacia donde se va a tomar, palpando así la mastoides de ese lado, dejando a 2 centímetros sobre el chasis, que estará sobre una pieza de metal. Esta posición es de decúbito dorsal, apoyando el lado derecho o el lado izquierdo según a radiografiar. Esto incide en una angulación caudal de 45 grados en cráneo caudal, pasando por un punto situado de 2.5 centímetros por delante del conducto auditivo externo. Se usa un chasis de 18 por 24 longitudinal y durante esta radiografía se visualiza la región. Además podemos evaluar región mastoides petrosa. Se utiliza entre 70 y 120 kilovatios. Los canales semicirculares superior y externo se proyectan de frente inmediatamente por dentro de la bóveda occipital y el conducto auditivo interno en toda su extensión. También tenemos la proyección de Steinberg. Esta es utilizada para visualizar el hueso temporal petroso y el conducto auditivo interno. En las dos anteriores hablamos del conducto auditivo externo, aquí ya nos adentramos más. Y también se puede observar el laberinto óseo. En esta posición, en esta proyección, el paciente se apoya al reborde externo del malar con la cabeza levemente flexionada y rotada a 45 grados sobre el lado a radiografiar, logrando que la mastoides quede 1 centímetro por debajo y detrás del punto medio del chasis. Esta posición es de decúbito ventral
y durante esta proyección se le pide al paciente contener la respiración. Esto incide en una angulación cefálica de 12 grados, incidiendo en el punto medio de una línea que une el inion con el CAE, del lado opuesto al que se va a radiografiar. Se usa un chasis de 18 por 24 de posición transversal de 75 a 80 kilovatios y entre 30 a 60 mil amperios. En esta proyección se visualizan los canales del conducto auditivo externo, los semicirculares superior y externo, el canal carotidio, la mastoides, la eminencia arcuata, el borde superior del peñasco y se visualiza a la misma altura en el reborde orbitario, mientras que la punta de la pirámide se encuentra superpuesta con el borde lateral de la órbita. También tenemos la proyección de Chaus. El paciente flexiona la barbilla sobre el tórax, rota la cabeza desde la posición anteroposterior 15 grados hacia el lado contrario a examinar y por fuera del ángulo externo de la órbita y el centro de la película. En esta proyección se utiliza la proyección de cúbito dorsal con la cabeza girada al lado contrario a radiografía, orientando el punto medio entre el reborde orbitario externo y el tragus con un ángulo de 20 grados. Se le pide al paciente no moverse, no respirar y cerrar los ojos. También se utiliza un chasis de 18 por 24 o incluso de 24 por 3. Los miliamperios son de 20 a 40 y kilovatios entre 60 y 70. La cóclea y el vestíbulo son proyectados por fuera de la apófisis orbitaria externa y dentro de la ventana radiológica de la fosita temporal, teniendo en cuenta que podemos encontrar asimetría en los peñascos. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutón. A continuación les voy a explicar el estudiante número 5, radiografía de la articulación temporomandibular, o sea, ATM. La ATM, o sea, articulación temporomandibular, es una articulación sinovial compleja ubicada entre el hueso temporal del cráneo y la mandíbula. Su estudio radiológico es clave para evaluar disfunciones, fracturas, luxaciones, artritis, artrosis y anquilosis. Proyecciones estándar y adicionales para una ATM. Proyección lateral oblicua modificada de lado. Tipo lateral, indicaciones clínicas, evalúa la posición de los cóndilos mandibulares y apertura y cierre. Disfunción temporomandibular, ubicación del paciente. El paciente debe estar en bipedestación o sedente, cabeza lateral rotada 15 grados hacia el receptor. Se toman dos imágenes, boca cerrada y boca abierta. Kilovoltios 65-75 miliamperios segundo 10 a 20 y DFD 100 centímetros. Incidencia de la RC, o sea, rayo central, perpendicular a los 2.5 centímetros anterior y 2.5 centímetros superior al conducto auditivo externo del lado a estudiar. Tamaño del chasis 10 por 24 centímetros, vertical, criterios de evaluación, cóndilo claramente visualizado, diferencias en posición del cóndilo, en apertura, cierre, sin superposición excesiva en las estructuras craneales. Esto nos podría dejar ver alguna fractura al nivel de la ATM. También nos puede servir para alguna cirugía si el paciente llega a presentar algún trauma en la ATM. Bueno, proyección lateral modificada de Schuller. Tipo lateral, indicaciones clínicas similar a la LAU, pero permite mejorar visualización del desplazamiento vertical de los cóndilos, ubicación del paciente, cabeza en posición lateral, verdadera sin rotación, repetir con boca abierta y cerrada. Kilovatios,
kilovoltios, 65-75 miliamperios segundos de 10 a 16, DFE de 100 centímetros. Incidencia del RC, rayo central, ángulo de 25 grados, caudal entrando 2 centímetros superior al conducto auditivo, tamaño del chasis 10 por 24 centímetros, criterios de evaluación, el cóndilo proyectado inferiormente sin superposición del hueso temporal, evaluación bilateral con boca abierta y cerrada. Proyección AP axial transoral Towne modificado, tipo AP, o sea, anteroposterior. Indicaciones clínicas, fracturas, desplazamientos de los cóndilos discales, evaluación de los espacios articulares, ubicación del paciente. El paciente de cúbito supino o sentado de boca eh, completamente abierta, mentón bajo, línea órbita meatal perpendicular al receptor, kilovoltios de 75 a 85, miliamperios segundo de 20 a 30, la FD de 100 a 110 centímetros, incidencia del RC, o sea, rayo central, ángulo de 30 grados caudal, centrado a 3 centímetros por encima de la glabela, tamaño del chasis 24 por 30 centímetros, vertical. Los criterios de la evaluación son para ver los cóndilos simétricos, estructuras craneales no deben ser super, superponerse a la articulación, posición adecuada del paciente. Proyección PA anterior modificada del caudal o HAS, tipo PA, o sea, anterior. Indicaciones clínicas, evaluación comparativa bilateral de cóndilos, lesiones óseas simétricas, ubicación del paciente frente y nariz apoyado sobre el receptor de la boca cerrada, línea de la órbita meatal perpendicular, kilovoltios 70-80, miliamperios 15 a 25, la F de 10 centímetros, incidencias del RC de 15 a 20 grados, caudal centrado en línea media al nivel del arco cigomático, tamaño del chasis 10 por 24 centímetros vertical, criterios de evaluación, estructuras simétricas, visualización bilateral de cóndilos y fosa articular, ausencia de rotación craneal. A continuación les presento mis referencias bibliográficas, que fue donde saqué todo este excelente tema. Espero les haya gustado mi video. Muchas gracias por la atención.